tomando en consideración ese momento de la declaratoria de la independencia regional del 9 de octubre del año 1810, en referencia con el Zulia, eso generó un conflicto muy fuerte para las autoridades zulianas, quienes tomaron represalias a la caída de la Primera República en el año 1812, enviando a una autoridad conocida como Pedro Fernández, que fue catalogado como el terremoto de Trujillo por su crueldad hacia los trujillanos que se enfrentaron en el momento de la declaratoria de la independencia regional. Por ende, cuando analizamos el contexto geohistórico trujillano, siempre estuvo en ese, como podemos analizarlo como una especie de juego de ajedrez, en constante jaque, en contra de las autoridades maravinas, que fueron las últimas en pronunciarse a favor de la independencia. Trujillo, como uno de los epicentros de la independencia, fue uno de los 7 provincias que se declararon en ese año 1810 a favor de la causa independentista. El Zulia fue posterior, por ende siempre las invasiones, lo que era el proceso de retomar el territorio por las autoridades realistas, siempre venía enmarcado por el lago de Maracaibo y esa ruta que vinculaba a todo lo que es este espacio geohistórico. Entonces, cuando analizamos el contexto del año 1812, el año 1813, todos esos elementos geohistóricos nos determinan que Trujillo siempre estuvo influenciado y siempre bajo la zozobra de las autoridades realistas que administraban la provincia de Mérida de Maracaibo. Entonces, en ese caso particular, siempre se necesitó de la estabilidad social, militar de ese espacio histórico. Hablamos también que de la retoma de lo que es Trujillo como espacio libre, si es hasta el año 1820, con los tratados de armisticio y regularización de la guerra. En ese marco, cuando el ejército expedicionario a cargo de Bolívar llega a Trujillo para la firma de estos importantes acuerdos, es José de la Cruz Carrillo Terán, en su condición de coronel del Ejército Libertador, quien puede expulsar las autoridades zulianas que estaban haciendo mella de lo que era el espacio territorial trujillano. Entonces, por ende, Trujillo recupera su condición de libertad es apenas en el año 1820 de manera plena. Algunas personas pueden decir, ajá, pero estamos hablando de que la batalla del lago de Maracaibo fue en el año 1823. ¿Por qué Trujillo, si se dio lo que fueron los tratados de armisticio, ya era libre? Ya estamos hablando del año 1821 con la batalla de Carabobo. Ya el territorio venezolano pues había consolidado unos grandes triunfos en contra del ejército realista. ¿Por qué todavía Trujillo sentía esa condición de miedo o de temor a las autoridades realistas presentes en el Zulia? Porque todavía esos reductos eran muy fuertes hasta que se consolidaron en el momento que se dio la batalla naval del lago de Maracaibo, donde Padilla, con esa escuadra tan importante de navegantes que en su mayoría pues eran conocedores del espacio fluvial del lago de Maracaibo, pescadores, miembros de lo que era la parte de las riberas, quienes aportaron esa inteligencia militar para poder derrotar a la escuadra española. Entonces, cuando se consolida ese triunfo en el lago de Maracaibo, le da esa condición a Trujillo de sentirse ya plenamente independiente, ya seguro ante una posible invasión por parte de los realistas.